Perfecto. Bueno, buenas noches. Estamos comenzando la segunda clase práctica referida al legajo y crédito bancario de la materia gestión bancaria y mercados financieros. Yo soy el profesor, jefe de trabajo práctico, el contador Marcelo López, y esta noche continuaremos con el tema central de esta parte de la materia, que es el legajo de crédito bancario. Toda la bibliografía está disponible en el aula. Por el momento no creo que vaya a subir algo nuevo, pero chequéenlo. De todos modos, si subo alguna bibliografía nueva, lo voy a estar enviando mensajes a través de los foros de anuncios del aula, ¿no? Necesito que ustedes me digan si se está viendo bien la presentación. Esta presentación yo la subí ayer al aula para que ustedes la puedan seguir desde el lugar donde están. Esto no reemplaza de ninguna manera la bibliografía y entramos ya directamente al tema. Habíamos hablado en la clase pasada sobre la clasificación de deudores y es que todo el sistema financiero se nutre de la información que brindan todos los bancos acerca del cumplimiento y de la calidad que tienen cada uno de los deudores del sistema financiero. Y entonces se les pone una nota que va de 1 a 6. El 1 sería la mejor calificación, el 6, ya la palabra misma lo dice, irrecuperable por decisión técnica. Tanto el 5 como el 6 habla de que son irrecuperables esas deudas, entonces es pérdida. Entonces, esto forma parte de lo que se conoce como normas prudenciales que aplican los principales bancos centrales del mundo, y por lógica, el Banco Central de la República Argentina, ya de los años 95 más o menos en adelante, comienza a aplicar esta normativa de manera progresiva. La clasificación de deudores tiene dos carteras, la comercial, que son básicamente operaciones de naturaleza comercial, y la otra de consumo y vivienda, que está más orientada a familias, pero también incluye la cartera comercial, digamos, en términos generales, con un bajo monto de financiación, y entonces le da la opción al banco de calificarlo con el criterio de la cartera comercial o con el criterio de la cartera de consumo. Los criterios de calificación son diferentes. La cartera de consumo y vivienda califica al deudor en virtud de su cumplimiento o no. Un deudor que se atrasa más de 31 días, entonces ya pierde la calificación de normal y pasaría ya al segundo nivel, ya siente una merma en esa calificación, una peor nota, por así decirlo, pero también no solamente eso, sino que se analizan otras cuestiones objetivas, si tuviera algún problema judicial, algún embargo, alguna situación que hace que se complique su capacidad de pago. En cambio, la cartera comercial, que es la que vamos a ver hoy, un poquito más detenido, el criterio es subjetivo, si bien toma en cuenta los atrasos, pero también allí ya se hacen análisis económico, análisis financiero, es decir, la capacidad de pago, la situación patrimonial, los flujos de fondos proyectados, y entonces ese análisis que se hace pormenorizado, uno por uno de los deudores, carpeta por carpeta, hace que los criterios sean subjetivos. Entonces, así tenemos las 6 categorías: situación normal, la 2, que se subdivide en observación y en negociación, me estoy refiriendo a la cartera comercial, con problemas, con alto riesgo de insolvencia, irrecuperables, y después tenemos irrecuperables por decisión técnica. Me parece que alguien quiere ingresar al aula, voy a tratar de admitirlo, acá está, ¿hay alguien más? Bueno, continúo con la presentación. ¿Se está viendo la presentación? ¿Sigo? Sí, profe. La explicación de este cuadro, ustedes, la bibliografía la van a encontrar en el marco resumido, marco normativo resumido del Banco Central, y van a ir específicamente son 2 páginas, que es la de clasificación de deudores. Para la clasificación de deudores, la circular del Central habla de indicadores, es decir, indicadores me está diciendo dónde me tengo que focalizar y cuáles son los puntos que, si fuera yo el analista para ponerle una nota a esa carpeta de crédito, que tengo que ver para darme cuenta qué nota le voy a poner. Serían las pautas para poner la nota.
La primera dice que la empresa presenta una situación financiera líquida, es decir, no tiene problemas de pago, y con bajo nivel y adecuada estructura de endeudamiento en relación con su capacidad de ganancia. Es decir, las deudas no son un problema. Es un bajo nivel de deuda y con lo que genera desde el punto de vista comercial puede pagar tranquilamente la deuda. Muestra una alta capacidad de pago de las deudas, capital e intereses, en las condiciones pactadas generando fondos, medido a través del análisis de su flujo en un grado aceptable. Es decir, una capacidad de pago holgada, un nivel de deuda que no es elevado, no es su problema, y puede pagar sin ningún problema. El segundo párrafo incluso amplía un poco el concepto. Dice que el flujo de fondos no es susceptible de variaciones significativas ante modificaciones importantes en el comportamiento de las variables, tanto propias como vinculadas a su sector o actividad. Es decir que es tan buena la capacidad de pago que tiene y es tan bajo el nivel de endeudamiento que aún produciéndose situaciones de variables que se modifican de manera adversa a la actividad, adverso al sector, adverso a la empresa, lo mismo tiene una buena capacidad de pago frente para cubrir esas deudas. ¿Está? Entonces es muy importante esto porque puede que tenga buena capacidad de pago, bueno, hoy, a futuro no sé qué pasa, pero cuando se califica uno, se califica para futuro. Si hoy tiene buena capacidad de pago, sí, pero a futuro, aún produciéndose algunas variaciones significativas de variables de mercado o propias de la actividad, esa empresa va a seguir pagando sin ningún problema. Y bueno, y sigue explicando. Yo puse una nota acá abajo donde habla que el límite de endeudamiento es la capacidad de pago. Esta es nota mía, ligada a la estructura de endeudamiento, es decir, los compromisos ya adquiridos, deudas a pagar. El costo del endeudamiento es vital. No siempre se gana endeudándose, más aún si hay ajustes de capital, del capital adeudado. Es decir, esto es fundamental. La capacidad de pago es la que me va a dar realmente mi nivel de endeudamiento. No me lo va a dar la estructura de patrimonial, no me lo va a dar un buen y aceptable patrimonio neto, ¿se entiende? No me lo va a dar, aunque todo es importante y todo tiene que ver con todo, pero la capacidad de pago no me la va a dar un inmueble. La capacidad de pago me la va a dar la actividad económica, productiva, real y la generación genuina de fondos. Entonces, eso es lo que me da el límite de endeudamiento. Segundo indicador, cumple regularmente con el pago de sus obligaciones, aun cuando incurra en atraso de hasta 31 días, entendiéndose que ello sucede cuando el cliente cancela las obligaciones sin recurrir a una nueva financiación directa o indirecta de entidad. Es decir, que no va pagando deuda con deuda. Es otro elemento también. A veces se entra como en una especie de dependencia de las deudas, o podría poner una palabra lamentablemente conocida, que sería como adicciones a las deudas, y entonces se paga deuda con deuda, pero no es este caso. Para el segundo indicador es se paga sus deudas con fondos genuinos. Se pudiera atrasarse, pero no cancela deuda con más deuda. ¿Se entiende? Un ejemplo común, tiene el descubierto. Bueno, llega un momento que el descubierto ya no se puede cancelar. Entonces, ¿a qué recurre en ese caso? Se documenta en otra operación digamos, a plazo, de 12 cuotas, de 24 cuotas, un préstamo documentado, y se cancela el descubierto. No sería ese el caso. Bueno, canceló, está bien, pero creció el pasivo. Entonces, ese no sería el caso. Tercero, cuenta con una dirección calificada y honesta, muy profesional y técnica, con adecuados sistemas de control interno. Y acá, noten ustedes que acá hay cosas realmente subjetivas, es decir, ¿cómo califico o cómo puedo calificar yo una dirección? Digamos, los que llevan adelante, los que llevan el timón de esa empresa. La honestidad, ¿cómo la mido? La profesionalidad, ¿cómo la mido? Bueno, por los antecedentes, también por la formación técnica profesional de los empresarios. No sé qué futuro van a tener ustedes como profesionales,
Pero miren lo que les cuento. Esta semana me buscaron para hacer una evaluación económica de una empresa, de una MIPYME sería, una farmacia, interesante la venta de la farmacia, pero tengo amigos que tienen farmacia y no son farmacéuticos, son contadores. Los familiares son farmacéuticos, pero el que lleva adelante el negocio desde el punto de vista comercial son profesionales de las ciencias económicas. Entonces vos te das cuenta allí que la complejidad que incluso tiene este tipo de negocio por la facturación, mayormente a través de obras sociales, tiene una complejidad bastante interesante y se necesita un trabajo profesional. Entonces vos allí, más allá de que también un buen farmacéutico, obviamente, pero entonces se van conjugando un recurso humano que hace que entonces que esta empresa se pueda anticipar a cambios, se pueda actualizar, se pueda rápidamente adaptarse a las nuevas situaciones, y eso obviamente hace y va a redundar directamente en la capacidad de pago. 4, tiene un adecuado sistema de información que permite conocer en forma permanente la situación financiera y económica de la empresa. Acá vamos a lo contable administrativo, es decir, ¿qué sistema de contabilidad tiene esta empresa? ¿Puedo pedir la información y enseguida me enlista el sistema alguna situación, ya sea listado de deudores, listado de acreedores, listado de cheques presentados y que se van a cobrar, listado de cheques emitidos, inventarios, etcétera, etcétera? Entonces, uno puede rápidamente chequear, y no que lo traen así, qué sé yo, tal vez en un Excel, y qué sé yo, no, algo realmente serio, un sistema de información contable que sea sólido y que me dé rápidamente la información. El punto 5 pertenece a un sector de la actividad económica o ramo de negocios que registra una tendencia futura aceptable, considerando entre otros aspectos la demanda y una adecuada relación entre utilidades e ingresos. Es decir, hay sectores de la economía que realmente son mucho más rentables que otros. Hay momentos cíclicos también de ciertos sectores de la economía, pero eso también apunta. Les cuento que cuando esta semana me acercaron un informe interno de un banco importante de Córdoba, donde este banco, creo que es el banco regional más importante del interior de la República, le brinda a los empleados un boletín, se llama Información Macro, y en este boletín lo tengo acá al lado, en mi oficina lo tengo a mano, en este informe macro los capacita y los pone en conocimiento a todo el personal, porque quien me comparte esta publicación es un empleado de la primera línea de atención pública, no está en los niveles medios de gerenciamiento, sino que está en los niveles realmente iniciales. Pero es tan profundo el análisis, donde justamente se va analizando sector por sector, y de la economía real va tomando, por ejemplo, los diferentes sectores de la economía real, la actividad ganadera, la actividad comercial, la actividad industrial, la actividad de construcción, y acá tengo todos los informes y todos los reportes de cómo ha sido la historia de estos sectores en estos últimos meses, y entonces se va tomando cuenta de dónde está la empresa, y la tengo que ubicar en un sector de la economía, dónde está y qué perspectiva futura tiene ese sector. También en los momentos y los ciclos económicos que le toca al sector. Hay momentos que algunos sectores están en baja y otros en franca mejora, pero todo eso se va analizando. Por último, la competitividad. Es competitivo en su actividad. Yo puse una nota allí que la pandemia afectó significativamente la competitividad y las ventajas competitivas, es decir, lo que antes pudiera ser una ventaja competitiva. Imagínense ustedes, antes pudiera ser una ventaja competitiva tener el local de venta en una zona de significativo flujo de personas que transitan en la calle. Chao, murió, es decir, me sorprendió después de varios meses ir a Córdoba y lo que es el microcentro y algunos otros sectores comerciales donde ya no, la gran cantidad de negocios vacíos y alquileres ofrecidos. A ver, en Córdoba capital no está pasando tanto. Ustedes sabrán de que Córdoba tiene ciertos barrios populares, por así decirlo, llamemos uno San Vicente, el mejor de todos sería los Piratas de Alberdi, pero Alberdi no tiene tanto un centro comercial, aunque la Colón un poquito.
Pero digamos, en las zonas de barrio tiene todavía cierto movimiento algunos locales, pero obviamente lo que ha ganado mercado y la forma de vender es a través del comercio electrónico. Entonces, algunas ventajas competitivas de antes ya no son tales. Entonces, todo es para analizar y todo es para, digamos, sacarle una radiografía o una tomografía computada a esta empresa y mirarla entonces bajo estos indicadores y ver qué nota le ponemos. Pero obviamente comienza por lo más importante, que es la capacidad de pago y la estructura de deuda. Eso divide las aguas entre una escasa capacidad de pago y un nivel de deudas que compromete esa capacidad de pago. Bueno, ya no, desde ahí para adelante, lo demás, digamos, yo lo opino así, lo demás va como, no quiero decir relleno, pero que va sumando, obviamente, elementos, pero la capacidad de pago y el nivel de estructura de deuda, eso es fundamental. ¿Se entiende? Bueno, habíamos visto también, esto lo vimos cuando hablábamos de cuenta corriente bancaria, las centrales de información, donde una de ellas es casualmente la central de deudores, que es la que vamos a hablar esta noche, que está dentro de lo que sería la central de cheques rechazados o viceversa. Esto se busca en la página central, que acá está el ejemplo, el BCRA y vos, abajo van a encontrar central de deudores, allí se ingresa con el quit, se coloca el quit, te pregunta si sos un robot o no, algunos no sé si son robots acá en este momento, pero bueno, seguimos adelante. Y entonces tira la información. Acá hay un quit que no es el real, con el que yo lo busqué. Esta persona es una persona muy mediática. Hice un quit de fantasía que está arriba y un nombre de fantasía, Jerónimo Luis de Cabrera. Aunque esta persona no es de Córdoba, sino que es de Buenos Aires. Pero en este cuadro vamos a ver la primera columna, deudor, segunda, la entidad bancaria hacia donde tiene la deuda, radicar la deuda. El periodo de clasificación, primer trimestre del 21, la situación, ahí viene la nota, noten que en todos tiene 1, pero al final, acá yo me equivoqué, no lo había, ahora que, noten que, miren mi cara, noten que me estoy acercando a la pantalla, y entonces ahora, claro, allá chiquito, no hay un 1, hay un 2, entonces ahí hay que modificar. Este deudor permanece en situación 1 normal en las primeras 4 deudas. En la quinta deuda, en el Banco de San Juan, tiene un 2 el señor, tiene un 2, es decir que estamos un poquito allí, estamos complicados. Según normas del central, puede haber discrepancia de la calificación. Me viene bien el ejemplo porque según normas del central, puede haber discrepancia de un solo nivel. Y va a permanecer la calificación, digamos, como en este caso, noten que hay 5 deudas, 4 bancos lo tienen calificado 1 por el momento, y solamente uno lo tienen calificado 2. Es decir, que prevalece en este caso la calificación 1. Entonces, desde ese punto de vista, yo no me hubiera equivocado ahí abajo. De todos modos, es un caso para ir chequeando permanentemente, porque no vaya a ser que esos unos que están allí en la próxima calificación trimestral que se informa, pueden pasar a 2. La quinta columna es el monto, que está en miles de pesos. Lo bueno que en días de atraso a veces no tiene días de atraso, es decir, ya vamos a ver por qué puede ser 2, tal vez no sea tan grave ese 2 y no hay ninguna observación. Ustedes si quieren hacerlo pueden poner, entran en esa base como está allí que acabamos de mostrar y pueden poner su quill, su CDI. Si te vas a poner de novio o te vas a casar o no sé qué, pon el quit de tu futura pareja y ve qué tantas deudas o no tiene esta persona que te vas a unir, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero generar problemas en la familia, pero ustedes pueden consultar las deudas de todos, porque esta base es pública y gratuita. Aquí no hay secreto bancario. ¿Está? Después, la central tira un histórico los últimos 24 meses. Acá yo no lo puse, pero si notan entonces, en American Express tiene al final un más, entonces obviamente tocan allí y le lista los últimos 24 meses la deuda que ha tenido, y uno puede ver, como por ejemplo hace poquito vi en una importantísima deuda mediática y tristemente lamentable que se genera en diciembre del 2019 con una agroexportadora de la provincia de Santa Fe,
Y entonces, bueno, veintena de bancos, deudas millonarias en dólares en el país y en el exterior, etcétera, etcétera. Y pude chequear que uno de los bancos, ya en el 2019, quedaba muy poquita deuda y logró cobrar toda la deuda, y a partir de esa fecha, supongamos que hubiera sido, no recuerdo bien, pero marzo del 19, si recordamos esta empresa, allá por diciembre ya muchos acreedores estaban ya solicitando la quiebra, pero en ese momento el banco más importante de la República Argentina le dio una deuda a sola firma de unos 100 millones de dólares, se habla, pero este banco provincial, muy sabiamente, en marzo, 6, 7, 8 meses antes, cobró toda la deuda, canceló toda la deuda, y a partir de allí a ese banco no le debió ni un centavo más. Pero en la provincia de Córdoba esa empresa le está debiendo mucha plata a muchos productores agropecuarios. Entonces ustedes pueden tener ese histórico de deuda banco por banco, y es un dato muy importante porque a partir de allí uno puede armar un flujo de fondo proyectado, que le llamo flujo de fondo comprometidos. ¿Está? Esto ya lo vimos en la clase anterior, es la misma persona, donde en el mismo display van a aparecer también los cheques rechazados. Acá hay, a partir del 4 de enero del 2021 se liberaron todas aquellas restricciones, es decir, de no cobrar multas, de no cerrar cuentas corrientes, etcétera, etcétera. Por eso las que están antes de esa fecha, la última es en octubre del 2020, aparece en fecha de pago de multa como suspendida porque no se le cobró la multa, porque estaba vigente y continúa vigente por ese periodo, ese decreto presidencial, pero ya la multa de febrero aparecía impaga. Y yo no volví a tirar ahora, esto lo hice hace 15 días, pero si no paga la multa, ustedes recordarán que a los 30 días el sistema lo inhabilita por no pago de multa. Noten ustedes la importancia del nivel de los fondos de los cheques de este deudor de esta empresa, y esto lo expliqué en la clase anterior. También lista banco por banco los cheques y también los quit de las sociedades jurídicas o personas jurídicas que están asociados a ese quit de persona física. También está asociado el quit de personas jurídicas donde esta persona física tiene la orden y firma esos cheques o pudiera ser representante legal de esa cuenta corriente. Y también, digamos que la información está bastante completa. Esta central de deudores con el tiempo fue agregando más información. Y la última, el último dato que empieza a dar son las facturas de crédito electrónicas para mi pyme. Es decir, es casi, se le llama factura electrónica de mi pyme, y yo, ¿qué quiere que le diga? No le encuentro casi que ninguna diferencia a un cheque electrónico, porque básicamente la estructura es la misma. Lo que sí, obviamente, no llega a ser un cheque, y no es directamente un cheque, es una factura, pero también se puede descontar. Entonces, el Central, conjuntamente con la Comisión Nacional de Valores, decidieron, justamente para evitar que facturas electrónicas no sean pagadas cuando se descuentan como negocio bancario o como negocio bursátil, poner el listado de aquellas facturas y emisores de facturas que no pagaron. Entonces también vamos a tener, esto es reciente, ¿no? Esto está recién nacido, pero posiblemente de acá, cuando yo dé la clase el año que viene, si Dios lo permite, aparezca ya listado de facturas electrónicas que no fueron pagadas. El segundo es que también da información acerca de los créditos vía ANSES y los créditos Procrear, y también información de los impuestos de deudas provinciales, ARBA, Buenos Aires, Rentas Córdoba, Río Negro, y poquito, esta semana firmaron con provincia de Santa Fe, hace unos días. Acá, por este tercer punto, saben llegar inhabilitaciones. ¿Se acuerdan que cuando yo dije inhabilitaciones son por no pago de multa o inhabilitaciones judiciales u otro tipo de inhabilitaciones judiciales? Sería este caso, que son de, por ejemplo, deudores de ingresos brutos de la provincia de Córdoba que no pagaron y fueron intimados y fueron a juicio y no pagaron, Renta tiene la posibilidad de inhabilitarlos, envía ese informe al Banco Central, por supuesto con todo el soporte legal y jurídico que eso requiere, y entonces son inhabilitados para operar en cuenta corriente. Miren la gravedad que tiene,
el no pagar ingresos brutos, por ejemplo. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos ahora a hablar un poquito sobre principios de administración crediticia. En estos principios de administración crediticia, lo que quiero que miremos es, porque un poco era el objetivo de esta clase práctica, y que ustedes vean cuál es el backstage, es decir, el detrás de escena de lo que sería la evaluación económica de una carpeta de crédito, pero esto está hecho en lenguaje bancario, es decir, para que el empleado bancario comprenda cuál es el sentido de su tarea como administrador de crédito, como administrador de riesgo crediticio, y quiero que ustedes, como futuros licenciados en administración, comprendan entonces cuáles son los temas que sí o sí hay que hablarle a los bancarios en cuanto a administración crediticia, y tal vez ustedes en el futuro ya comiencen a trabajar en algún banco o alguna entidad financiera. Y entender que el negocio bancario, ¿dónde está el negocio? El negocio es un negocio de riesgo, es decir, el riesgo es negocio. Y en las normas macroprudenciales encontramos básicamente, yo no me voy a explayar, solamente las listo, que también está el marco normativo resumido, riesgo de crédito, es decir, que va a surgir de la ponderación de los activos de riesgo que tiene esa entidad financiera y va a surgir también en función de la calificación que la superintendencia de actividad financiera haga de la entidad bancaria, que son ese acróstico de Camel-Big, de riesgo de crédito de contraparte, es decir, la oportunidad, la prevención que hay, es decir, que pone la entidad como contraparte ante el riesgo de mercado que tiene un montón de componentes, allí está solamente la sigla, pero se lo voy a decir para que quede en el video. Riesgo de mercado va tomando el riesgo de tasa de interés, el riesgo por acciones, el riesgo por el tipo de cambio, el riesgo por los productos básicos y el riesgo por opciones, es decir, diferentes operaciones y negocios que tiene la entidad bancaria y que cada una de esas decisiones financieras llevó a asumir un riesgo. Entonces lo que se trata de medir es el riesgo de este mix, de este combo, por así decirlo, de riesgo. Va a surgir la exigencia o no de mayores capitales mínimos para la entidad bancaria. Por último, el riesgo operacional. Esto tiene que ver con las fallas del sistema y también aquellas fallas que tienen que ver con las personas para medir de alguna manera el riesgo moral, porque surge de algunas situaciones que pasaron en Estados Unidos, de grandes empresas que presentaban balances que no se ajustaban a la verdad, y entonces generó pérdidas importantes. Esto hoy también se mide, se le llama riesgo operacional. El resultado, entonces, de la determinación de estos riesgos cuantitativamente generará una exigencia de capitales mínimos para operar. Eso lo tiene que haber visto con sabor musicante. La actividad financiera es altamente regulada en función de la de la captación pública de los fondos, es decir, el pasivo. Por ende, exige una rigurosa calidad medida en su riesgo de las realizaciones y la aplicación de sus activos. Cuando el riesgo es bien administrado, genera rentabilidad positiva sustentable. La asunción de mayores riesgos no prudenciales puede generar mayor rentabilidad, pero no hacerlo sustentable en el tiempo. Entonces, analizar el riesgo, medir el riesgo y ganar dinero con el riesgo. Segundo principio para administrar el crédito. Tenemos que saber cuál es el propósito del crédito. El propósito debe estar claramente definido, asegurándose el banco que el crédito sea utilizado para los propósitos acordados. Toda solicitud de préstamo tiene un punto allí importantísimo, que es en qué se va a utilizar el dinero. Y la mejor garantía de un préstamo es una buena aplicación, un buen uso, una buena inversión, que genere fondos suficientes para su repago, devolución en tiempo y forma. Es decir, que se entre en un círculo virtuoso. Al final del pago de ese préstamo, se habrá crecido patrimonialmente, se habrá crecido en la rentabilidad. Ese es el sentido que tiene el crédito productivo. Entonces, hay que ser un poco como psicólogo en esto con los clientes y preguntar de diferentes maneras qué va a hacer con la plata, qué hará con el préstamo, para qué necesita el dinero, en qué lo piensa invertir, qué negocio está por hacer, las cuales deben ser respondidas con argumentos sólidos y comprobables, ¿no? A veces en los préstamos hay un motivo oculto del préstamo, a veces se sacan préstamos para una cosa y la plata se utiliza para otra. Entonces hay que tratar de que se llegue a un aceptable verdad de que se va a utilizar el dinero.
El otro tema, y es propio de este punto de la materia, es que nosotros estamos analizando créditos para aplicarlo a capital de trabajo, es decir, para financiar el capital de trabajo. Como por ejemplo, ¿qué elementos integra el capital de trabajo? Cheques, cheques recibidos, mercaderías, cobranzas, ventas a fecha, inversiones oportunas de corto plazo. Es decir, que el cliente nos explique, pues el pasivo del cliente y la exigencia se incrementará, se va a incrementar el origen en donde se aplicará y generará mayores ingresos. Es decir, toda esta plata que él piensa usar, esperamos que obviamente, realmente el resultado era que, o que sea, que mejore su rentabilidad y mejore también sus ingresos. ¿Estamos? Otro tema, la honestidad y el estilo de hacer negocios, el carácter de la persona que cumple sus palabras y lo firmado, que considera un valor importante el prestigio, es decir, el capital moral. ¿Cómo se mide esto? Y en las localidades del interior se conocen todos y todo se sabe, entonces allí sería más fácil. En las ciudades grandes es un poco más complejo, pero también en ciertos sectores de la actividad uno puede, hoy con todas las centrales de información, uno puede saber realmente si hay honestidad o no, pero lamentablemente a veces los préstamos y la banca pública es o fue utilizada como botín de los políticos, que yo creo que fue el caso del ejemplo, sin decir el nombre, todos se habrán dado cuenta de qué empresa me estaba refiriendo, con esa empresa agroexportadora que tomó después de las elecciones, incrementó en 100 millones de dólares y hoy está en quiebra o concurso, ¿no? Bueno, otro punto más, la estructura del crédito. Esto es importantísimo. Cuando uno va a dar una operación de crédito, tiene que pensar cómo armo la estructura, es decir, a partir del monto, los plazos, las amortizaciones, los intereses, si hay ajuste o no, el tipo de moneda, va a haber garantías o no, el objetivo, si va a haber periodo de gracias, deben ser consistentes, todas estas variables, deben ser consistentes con la generación de ingresos del deudor. Y le llamamos calce. El calce entre los ciclos dinero, bienes, dineros de la empresa con los compromisos financieros. Cada actividad comercial o productiva, industrial, agropecuaria, lo que sea, tiene sus propios y particulares ciclos productivos y en función de eso debe estar calzado la operación, porque no tiene sentido plantear un periodo, un plazo, una amortización de pago de capital o intereses si no coinciden con la generación de ingresos para que me vaya pagando esas cuotas, ¿no? Y obviamente si hubiera también periodos de gracia, es decir, periodo de gracia significa que durante ese tiempo no hay amortizaciones de capital, sí puede haber amortizaciones únicamente de interés. Ha habido recientemente, esto es para el préstamo consumo, no es para el préstamo de empresa, pero ha habido algunas situaciones de periodo de gracia donde se también incluyó capital de intereses por 90 días, periodo de gracia, que fue lo que pasó con el ahora 12 y la ahora 18 hasta diciembre del 2020. El calce o descalce de monedas también es un factor fundamental. Préstamos en dólares únicamente se dan para empresas cuyo flujo de fondos sean en dólares. El 2001 y el 2008 dejaron muchas enseñanzas en el sector financiero bancario. A nosotros en Argentina el 2001 estaba confundida, estaba mezclada la contabilidad bancaria de los préstamos entre préstamos en dólares y préstamos en pesos. Se pagaban en pesos, pero la convertibilidad hacía que el peso era igual al dólar. Es decir, se pagaba en pesos, pero se contabilizaba en dólar. ¿Qué pasó? Cuando se produce la especificación asimétrica, es decir, cuando salimos de la convertibilidad, se especifica 1,40, es decir, que los que habían depositado dólares se lo especificaron a 1,4 pesos. Y bueno, todo eso generó corralito, corralón y no sé qué otra cosa más, y amparo y no sé qué otras cosas más. A partir de allí el Banco Central toma la decisión. Por eso digo que se aprendió de este caso de las malas experiencias. No se puede dar préstamos en dólares a empresas que realmente en su flujo de fondos normales y habituales no manejan dólares. Es decir, tiene que estar calzada la moneda. En aquellos años también era un caos porque algunos préstamos incluso salieron en bonos o lecores o secores, todo un caos tremendo. Y el 2008 también dejó enseñanzas en cuanto, aunque no nos pasó, en el sistema financiero argentino no acusamos prácticamente ninguna situación negativa, con lo que sí fue la crisis financiera internacional, donde desaparecieron cientos y cientos de bancos,
y algunos bancos muy importantes, ¿no? Pero también dio la enseñanza de cómo, digamos, automizar las operaciones de crédito y no focalizar en algunos determinados sectores ante tasas de interés tan bajas. Se incrementó muchísimo los préstamos y el apalancamiento entre las operaciones de crédito, que obviamente hizo una burbuja financiera vinculada al negocio inmobiliario que hizo quebrar a muchas entidades, ¿no? Además, la existencia o no de cláusulas de ajuste de la deudas actualizadas por el índice de precio, valor producto o granos o títulos. Yo fui muy crítico en la gestión del gobierno anterior cuando comienzan a salir los préstamos actualizados por UVA. Fui muy crítico, incluso di una presentación en el 2007 mostrando la proyección en el tiempo cómo iban a incrementar las cuotas de préstamos UVA y que eso iba a ser impagable. ¿Por qué? Porque uno veía, dos cosas veía. Uno hablaba de la experiencia. Ya en los años 90 tuvimos algo bastante similar que se llamó la circular 1050, que ajustaba las deudas por índice financiero, donde la tasa de interés iba a las nubes y entonces obviamente también subía el capital de la deuda. Y con los préstamos UVA, uno compraba la uva a $1, después, pero debo la uva. Cuando después tenía que devolver la uva, resulta ser que la uva valía $100. Entonces esas uvas pasaban a ser uvas de oro. Lo digo en términos, digamos, sarcásticos, y perdónenme en ese aspecto, pero en este país, con la triste historia que tenemos de inflación, digamos, llevar a la gente al error para que se endeude con préstamos UVA realmente fue terrible, y lamentablemente casi el 80% de las operaciones de préstamos UVA lo dieron solamente 3 bancos. El 80% de las operaciones UVA al 2018 le dieron prácticamente 3 bancos, y eran 3 bancos públicos vinculados a la administración política que teníamos en aquel momento. Entonces hay que tener mucha precaución de este viejito que les habla, este profe viejito con cana. Cuidado con los préstamos que se actualizan y tienen índice de actualización. Y si no, pregúntenle a algún abuelito que tengan por ahí que les puede contar de eso. 5. Un crédito se paga con los ingresos que la empresa genera o generará en el futuro, no con los que ya generó. Siempre debe existir una proyección de la capacidad de pago. La capacidad de pago se analiza de hoy para adelante. Por eso hablo de las 4F, hacer esta herramienta, flujos de fondos financieros futuros. Es un cash flow proyectado que considera de manera ampliada la carga financiera ya comprometida por la empresa previo al otorgamiento. Es decir, para. ¿Vos me estás pidiendo plata? Sí, bien. Quiero saber primero cuánto estás debiendo, a quién le estás debiendo, cómo lo estás pagando, y etcétera, etcétera. Entonces es como que empezamos a realmente hacer un análisis, a desmenuzar, puse ahí esas palabras, las obligaciones bancarias ya adquiridas y verificar si la nueva carga financiera, es decir, lo que me estás pidiendo, realmente tenés el dinero suficiente para pagarme, además que le estás debiendo todo lo demás, me tenés que pagar a mí. Yo cuando trabajamos allí en el banco tenía un compañero, los dos estamos divididos en 2 sectores, él era el encargado de lo que era balances, carpetas que presentaba balance a los clientes, y yo manifestaciones de bienes, y bueno, siempre teníamos charlas, y él me decía que me decía él, que cuando comenzaba a hacer un análisis de cualquier carpeta, lo primero que veía era la deuda. Lo primero, empecemos por la deuda. Ahora, no me digas cuánto me vas a pagar, quiero saber cuánto debe. Y es un buen comienzo. Entonces, para contrarrestar eso, y para saber realmente cuánto está debiendo, hay que armar este flujo de fondos financieros futuros, enmarcado en un contexto regional, global y en particular de la empresa, y aplicar prudencialmente planes o escenarios de mínima y máxima en este flujo de fondos. 6. Nunca se debe financiar la totalidad de un proyecto. Siempre debe existir un compromiso de aporte de los socios, ya sea a través de un aporte de capital, garantías o patrimonio libre de gravamen. Es decir, si el cliente viene y me pide un préstamo, si es tan bueno el negocio, tal cual ellos lo presenten y es tan rentable, entonces ¿por qué ellos no aportan sus propios capitales? ¿Por qué me viene a pedir plata a mí si el negocio es tan bueno, tan redondo, tan genial? Bueno, ponga la plata usted. Es muy saludable la diversificación de fuentes de financiamiento, en especial visualizar de manera real el aporte de los propietarios y que no sea solo el banco el principal socio aportante. Es decir, regla de oro, ante un proyecto, el banco no tiene que financiar el 100% del proyecto. A veces es bueno ver un pool de bancos donde cada uno hace su aporte, eso es muy saludable. Entonces se atomiza el riesgo y se atiende mejor al cliente.
7, las garantías. ¿Son importantes las garantías? Sí, pero las garantías no son un sustituto razonable de la capacidad de pago por sí solas. No justifican el otorgamiento de un préstamo. Me cae con una BM, me cae no sé con qué coche importado y que esto que el otro. Está lindo el auto, está linda la moto, está lindo el barco, está lindo todo, pero yo necesito saber si usted tiene plata para pagar. Ahora, esas garantías también tienen que estar afectadas a la actividad, que son de alguna manera, por así decirlo, un ancla o digamos uno pudiera ejecutarla. Bueno, sí, pero los bancos no viven de las garantías. Los bancos necesitan cobrar el dinero en tiempo y forma. En tiempo implica en los plazos acordados, la forma implica básicamente en efectivo, en cash, me traes el cash, me traes el dólar, eh, y no es negocio del banco vender bienes para hacerse de fondos y cubrir las demandas de los depositantes. Yo al depositante no le voy a pagar con una moto a un depositante, le tengo que dar la plata, más los intereses. Es todo lo contrario, contar con bienes inmuebles impone mayor exigencia de capitales mínimos porque crece sustancialmente el capital inmovilizado del banco. Recuerden que se lo tiene que haber explicado Musicante también, que los bancos no prestan patrimonio propio de la entidad. Los bancos prestan su pasivo, lo que han recibido de los depositantes, salvo que las operaciones estén garantizadas con garantías preferidas A, esto es la excepción, y los vuelvo a remitir a la circular que habla sobre garantías preferidas. A son las autoliquidables, después tiene garantías B, que son reales, puede ser de préstamo o hipoteca, pero ya no tienen la característica de ser garantías preferidas A. Entonces estamos llegando ahí, a ese punto final, donde este gráfico está otra vez, se está fijando el margen de crédito de esta empresa. Antes se va a fijar la responsabilidad patrimonial computable, y esto ya lo expliqué en la clase anterior, pero lo pongo con referencia, porque siempre nos estamos llegando a este punto que es el legajo de crédito bancario. Y lo que sigue ahora es tratar de visualizar un proceso crediticio. Tratar de visualizar un proceso crediticio, voy a tratar de explicarlo en los próximos 10 o 15 minutos que nos quedan de clase. Puse acá 12 puntos, esto es de alguna manera en función de la experiencia y en función de lo que uno ve en la actualidad, pero el primer punto que debe tener es la identificación del cliente, se identifica la actividad y comienza un proceso de información para llenar el legajo, se va a determinar la RPC, se va a determinar el margen prestable, va a haber una precalificación, vendrá el momento de la solicitud del préstamo, habrá una resolución de otorgamiento o no de esa resolución del préstamo, se va a instrumentar la operación de préstamo, va a haber una acreditación de los fondos y empieza también, ahí no termina la situación porque tiene que haber un seguimiento y lograr una buena cancelación de la operación de crédito. Paso a detallarlo de manera general. Identificación del cliente, identificar la persona física, las personas jurídicas, los documentos, los contratos sociales, estatutos, inscripciones, domicilio, quits, todos los instrumentos legales que hacen a la actividad y a la empresa. Identificar la actividad, es decir, en qué rubro, en qué ramo de actividad está, inscripciones municipales, provincia, nación, registro nacional industrial, otras autorizaciones especiales. Ha cobrado muchísima importancia y por eso lo puse en negrita, el certificado MIPYME, mucha de la ayuda que dio el gobierno y que está dando el gobierno en este momento con el ATP, con el Repro 1, Repro 2 y no sé qué otra cosa más, o los préstamos a monotributista, bien digo, parten de ese certificado PYME. Ustedes tienen en la página lo que el portal PYME tiene publicado la AFIP, un portal PYME, y allí explica muchísimo lo que es este certificado PYME, pero sobre todo la identificación que hacen a la empresa. El proceso de información, es decir, uno tiene que ir acercando al banco toda la información comercial, lo que va proveyendo el cliente. Pero el banco también va a buscar información. El banco puede entrar a la información de la AFIP, el banco puede entrar a la información de la ANSES. El banco tiene empresas de informes donde tiene toda la información acerca del cliente. La información que brinda el Banco Central. Ustedes vimos esta noche la central de deudores, central de cheques rechazados, etcétera, etcétera. Bueno, las agencias de información con scoring de crédito, credit scoring, el screening, etcétera, etcétera. Es decir, decíamos de que el negocio bancario es el riesgo, pero ese riesgo se basa básicamente, o mejor dicho, se asumen esos riesgos en función de la información que contamos del cliente. Se va a determinar el RPC, ya sea a través de una manifestación de bienes o balances. Se va a verificar
que todo lo declarado por el cliente es real, se va a respaldar con documentación, por ejemplo, si se declaran inmuebles, el informe del registro de inmuebles de la provincia, un registro automotor, traerá los títulos de los rodados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la inscripción en algunas agencias, organismos, se van a estimar esos valores, se va a tratar de determinar la deuda y todo lo que hablamos del pasivo, y entonces todo ese proceso, la idea es llegar a este concepto, el patrimonio neto afectado. Activo afectado de la actividad económica, menos el pasivo afectado, me da por resultado el patrimonio neto afectado, y eso es lo que se llama RPC, responsabilidad patrimonial computable. ¿Vamos? Que no tiene nada que ver con el PCR, ¿no? Bueno, el punto 5, determinación del margen prestable. El primer concepto de RPC es un concepto estático patrimonial. El quinto concepto del margen es un concepto de flujo, es decir, de capacidad de pago. La idea acá es analizar las ventas y rentabilidad. Es decir, verificación de ingresos de los últimos 3 años, se comprueba esa información con la información impositiva u otras informaciones adicionales, se diseña las 4F, el flujo de fondo financiero futuro, y entonces a partir de allí se va a determinar un monto a esta gente conforme a la generación de ingresos que tiene, ya así, números concretos, ¿no? Y el comprometido que tiene de deuda, bueno, tiene un margen resultado, después de deducido los aportes a los socios o lo que sea, me quedará un margen para futuras deudas. Ese margen de capacidad prestable, a partir de allí de ese monto, bueno, de ahí va a salir el margen de préstamo. ¿Se entiende? Lo vamos a ver en un caso práctico. Entonces hay una precalificación, eso se va a elevar internamente en el banco, a las áreas de riesgo o algún comité de crédito, y se van a aprobar o adaptar esos márgenes que los analistas internos del banco lo definieron, y llegará el momento que ya definido todo esto, llegará el momento en que el cliente ya viene y pide la plata. Entonces, se expresa la necesidad de financiamiento que va básicamente para capital de trabajo, y acá explico, capital de trabajo es todo lo contrario de decir capital de inversión. Cuando decimos capital de trabajo, es que es una operación de crédito que va a financiar básicamente los activos corrientes de esa empresa. No es un préstamo de capital de inversión o para financiamiento de compra o inversión de bienes fijos, como los que integran los bienes de uso de una empresa. Eso es otra evaluación económica. Nosotros la RPC se determina para financiar capital de trabajo. Vendrá una resolución de ese préstamo, se arma la estructura que yo le dije del préstamo, monto, moneda, plaza, intereses, ajuste, periodo de gracia, etcétera, 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 etcétera. Se firma la solicitud, se instrumentan las garantías, a veces se cobran o se tienen establecidos seguros. En algunos casos hay que instrumentar seguro, por ejemplo, un préstamo prendario necesariamente tiene que traer la comprobación de que ese bien prendado está asegurado. Y a veces también hay una negociación comercial en cuanto si la empresa trae su planilla de personal para pagar los convenios de salario de sus empleados o convenios de cobranza, reciprocidad en los depósitos, y todo allí entra a jugar para una buena negociación en el otorgamiento o no del préstamo. Se termina esa integración, se llenan los contratos, etcétera, etcétera, y al final se liberan los fondos, se acreditan esos fondos, se produce el seguimiento, es decir, el empleado bancario y debe velar específicamente cómo va marchando la empresa, permanentemente verificar el sector, el cumplimiento, etcétera, etcétera, las garantías, si están protegidas o no, y al final llegamos al final feliz, que sería la cancelación. Esto de manera general lo que sería un proceso crediticio. Termino, sí, ahora sí que termino con 2 o 3 filminas más, de una publicación que extraje, esto no fue en el 2020, creo que fue en el 2019 que lo extraje, una publicación de un medio financiero nacional, donde era un poco la queja de un contador, y ese artículo aparece con este título, se llama Carpeta Manchada. Si tenés la carpeta manchada, no, el banco, por más que le lleve todos los papelitos, no te va a dar, no te va a dar el préstamo que necesita. Y un poco la realidad, la dinámica que sufren muchas empresas, ¿no? ¿A qué se le llama o a qué le llama a esta persona carpeta manchada? Carpeta manchada significa que
para que no, tu carpeta no esté manchada, para que ese legajo del crédito no esté manchado, dice así, cero deuda impositiva provisional. No tenés que tener deuda ni con la AFI, ni con el ACE, ni nada. Bueno, les cuento entonces que esto de cero deuda es una ley. Es una ley. No se puede dar préstamo a empresas que tienen deuda previsional, que se mantuvo en suspenso durante el periodo de pandemia del año pasado. Hoy no está vigente, pero es una realidad. Uno se hace la pregunta, ¿pero quién no le debe la AFI? Bueno, es un tema, por eso carpeta manchada. Presentaciones impositivas al día, ganancias, por ejemplo, en los últimos 3 periodos consecutivos, que esté todo bien, cash flow generosos, es decir, tiene que abundar el dinero, frondosa documentación y papeleo físico, es decir, llevarle todos los papelitos, y si no te pide, te lleváselo también. Hay bancos que exigen solo para mirar el balance de certificación original. Bueno, esto era hace varios años. Es decir, llevar el balance certificado, etcétera, etcétera, entonces tiene un costo bastante alto. Esto era en cada, imagínate, eran 20.000 pesos en el 2019, no quieren ni pensar lo que debe ser hoy. Ausencia de juicios laborales. No tiene que tener ventas, tiene que tener ventas que no sean concentradas, es decir, bien diversificadas las ventas. Cartera de cheque de cadena de primera línea, es decir, los cheques que tenés, de dónde los recibiste. Situación 1, ni que hablar, tiene que ser 1. No le va a dar préstamo a una empresa que tiene situación 2. No estar bajo PPC, procedimientos preventivos de crisis, que se incrementaron muchísimo en el 2019 y no teníamos pandemia. No estar en convocatoria de acreedores. Además, por supuesto, cumplir los ratios lógicos, de deuda de corto plazo versus activo corriente. Ahí estamos sacando un índice de capacidad de pago bien de corto plazo, utilidades sobre patrimonio, una buena rentabilidad, utilidades sobre venta. Es decir, me van a sacar todas las radiografías y tomografías computadas de la empresa bien detallado, ¿no? Y, por supuesto, la misma pulcritud en las declaraciones juradas de bienes de socio. Claro, porque se analiza la empresa, pero también se analiza los que van a firmar las operaciones de crédito, que son los socios, son los gerentes. También se le hace un análisis a ellos. Todo lo que vimos recién, también se lo van a hacer a ellos. Título de propiedad perfecto de las sociedades individuales de cada socio, las respectivas declaraciones juradas impositivas de los socios, manifestación de bienes de los socios y directivos, informes de deuda y situación de parte de las empresas de información crediticia, así también estas empresas van a opinar al respecto. Como ven, este tema de carpeta manchada es un tema de mucha actualidad. Por esta razón, a veces los préstamos se frenan, la rentabilidad de los bancos obviamente está ligada a esto, los bancos no van a dar préstamo a una empresa que no da toda la seguridad necesaria para pagar la deuda. Entonces, y también me pongo en el lugar del banco, que van a tratar de resguardar el patrimonio, mejor dicho, más que todo el patrimonio, es ese activo, porque está allí digamos, su obligación de cumplir con los depositantes, ¿no? Por eso siempre se habla de que la actividad financiera es una actividad netamente regulada o altamente regulada. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de decir? Está abierto el micrófono de todo, así que ustedes pueden opinar. Yo tengo una consulta, profe, más o menos por el principio. Cuando hablaba de que en los listados de deuda de las empresas se incluían estas facturas de crédito de MIPYME. Para que no te escuche, decime de nuevo, por favor. ¿Ahí escucha bien? Sí. Cuando hablaba de que se iban a incluir en los listados de deudas, en las consultas de deudas, esas facturas de crédito MIPYME, que funcionaban casi como un cheque de crédito, electrónico, perdón. Sí. ¿Cómo el banco se informa sobre esas facturas no pagadas? Porque en el caso de los cheques electrónicos hay una entidad bancaria de por medio. En el caso de las facturas, no, digamos. Bueno, por el momento no he visto el sistema, pero diría que va a operar de la misma manera que los cheques electrónicos, es decir, llega, se descuenta la factura, esa factura tiene vencimiento la factura. Sí. La factura va a tener vencimiento. Producido el vencimiento, esa factura se descontó.
una empresa, una MIPYME, hace una venta, Sí. ¿no es cierto? Entonces, de esa venta, se va a emitir una factura. ¿Estamos? Digamos, sea una factura para cobrar, sea una factura para pagar. En el caso de la factura para cobrar, estoy recibiendo esa promesa de pago, por así decirlo, entonces tiene vencimiento y la voy a presentar al banco para que el banco me adelante esa factura. Okay. Yo vendí, pero no cobré. ¿Se entiende? Claro. He dado un crédito. Por el otro lado, hay un compromiso. Entonces, en ese descuento y en ese compromiso hay un vencimiento. Llegado el vencimiento y no se paga, el banco va a ser el primero en enterarse que no se pagó porque se va a presentar a quien emite esa factura para cobrarla. Claro. Y entonces es el mismo banco que va a tomar conocimiento del no pago de esa factura. Claro. Desconocía que había de intermediario un banco, digamos. Claro, claro. Va a haber un banco. Y si no hay un banco, va a estar también la Comisión Nacional de Valores. Si no pasara por el banco, si entrara por el mercado de capital o el mercado bursátil, también la Comisión Nacional de Valores o la Bolsa de Comercio que intervenga en esa operación, también va a tomar conocimiento, porque todas esas operaciones van a estar registradas. Claro. Entonces, se va a poder saber qué cantidad de facturas electrónicas emitió una empresa y fueron descontadas, etcétera, etcétera. Es decir, el sistema va a proveer todos esos registros. Y hasta incluso se va a poder saber cuánta deuda emitida tienen. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Buena pregunta. Gracias, profe. Buena pregunta. ¿Alguna consulta más? ¿No? Bueno, entonces yo voy a ir terminando acá, diciéndole muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? En el chat creo que quedó una pregunta de un compañero. A ver, lo vamos a ver. Déjame ver si lo veo. Tomás Monguillo, profe, ¿cuál es la diferencia entre el 5 y el 6? Después dice, entre recuperable, buena pregunta, y recuperable posición técnica. Qué buena pregunta. Monguillo, la respuesta sería la siguiente. Irrecuperable es básicamente por causas propias, es decir, la persona ya no paga, ya está en concurso de acreedores, ya está en quiebra, y hay un plazo allí, ya hace ahí te digo, ya hace básicamente 180 días que ya no paga más, ya dejó de pagar. En cambio, la recuperable por decisión técnica puede que tengan sus deudas al día en los bancos, pero le está debiendo plata a un banco que esté en liquidación, o una entidad financiera que esté en liquidación, un fondo fiduciario que esté en liquidación, o alguna otra causal que hace que por castigo lo ponen en esa calidad de irrecuperable por una situación técnica. No es una situación de que no pagó porque le falta capacidad de pago, no, es como un castigo. Por ejemplo, en las deudas, esto es un ejemplo, ¿no? En las deudas para clientes que son vinculados a la entidad financiera, si la entidad financiera ocultar esa información de que un cliente, debiendo haber sido declarado como cliente vinculado, no fue incluido como cliente vinculado, por consiguiente, se le dieron mayores márgenes de crédito, porque los clientes vinculados a la entidad tienen márgenes de préstamo más bajos. Entonces, en castigo por esa situación, la deuda de ese deudor es colocado en irrecuperable por decisión técnica, digamos. Es una falla técnica y por eso es casi como un castigo. No va directamente relacionado con que no tiene plata para pagar, sino que va ahí por otras situaciones, básicamente. ¿Se entiende? Esa sería la diferencia. Lo van a encontrar ustedes allí en lo que les subí como marco normativo resumido, lo van a tener esa explicación. Bueno, bien la pregunta. Vamos terminando entonces, diciéndole que muchas gracias y diciéndole también a todos, cuidémonos entre todos, nos cuidamos nosotros, cuidamos al prójimo y esto se va a ir terminando lo más rápido posible. Y estoy atento a cualquier consulta que ustedes nos hagan en lo que es consulta del aula virtual. Así que a todos. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta luego, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Adiós. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes.